Entonces voy a empezar mostrándoles una serie de videos. Este video que les estoy mostrando está directamente extraído de Ultiworld y es un análisis táctico del comportamiento de un club de Japón que se llama los Boss Bullets. Muy seguramente los que están en el Ultimate los habrán escuchado, los habrán estudiado también. Y el artículo lo que hace es analizar ciertas jugadas que se repiten bajo patrones de comportamiento constantes en los partidos internacionales en los que este equipo ha participado. Entonces no voy a ir muy profundo en las jugadas, pero sí quiero que pues veamos que así como como en el fútbol, en el Ultimate también, en otros deportes colectivos, son los comportamientos de la identidad y ese modelo, esa constante construcción de modelo de juego que muchos deportes comparten. ¿Vale? Igual, todo esto para los que no juegan Ultimate, quizás se vea como simplemente alguien lanzando y otra persona atrapando el disco, pero vuelvo y repito, son comportamientos tácticos, como bien lo explicaba ahorita Dani, que se diferencian de puntos estratégicos, como puede ser, bueno, vamos a darle el lado hacia donde está el sol, ¿cierto? O hacia donde la cancha está no sé, más mojada o más seca, ¿sí? Esa diferenciación entre táctica y estrategia creo que es muy importante tenerla clara. Bueno, en fin. Bueno, ya solo les voy a mostrar este último video, son GIFs súper corticos, creo que son de máximo 5 o 10 segundos. Y bueno, aquí ven como estos movimientos repetitivos que llevan a avanzar el elemento, que en este caso es el disco, ¿no? Y bueno, aquí pues otros comportamientos tácticos en otro deporte, ¿cierto? Como el handball. Igual podemos ver que aunque son deportes totalmente diferentes, el fin del deporte es anotar. Y al ser un deporte colectivo, vuelvo y repito, podemos ver comportamientos y conductas tácticas e incluso también estratégicas en cuanto a la especificidad del deporte que podemos estudiar, ¿vale? Eh, Aquí otro deporte, el fútbol americano, un deporte mucho más, o sea, a nivel de conducta y de comportamientos adentro de la cancha, es algo que quizás sea un poco más parecido al Ultimate solamente por el hecho de las pausas que hay, ¿cierto? Y pues de esos momentos defensivos y de ataque tan notorios, ¿no? Y bueno, pues ya poniendo aquí de último, pues sin quitarle importancia, eh, ya pues el deporte más practicado en el mundo y de igual forma vemos estos comportamientos que en cierta forma podemos decir que a nivel táctico se comprenden de una similitud, ¿vale? Bueno, entonces ya pues acercándonos a la presentación como tal y dejando esas referencias audiovisuales, les voy a, pues, ya voy a proceder pues a presentarles como tal la continuación de del tema de hoy. Bueno, el subtítulo de esta ponencia pues es conociendo el modelo de juego para el desarrollo de procesos de altos logros. Si bien pues cada equipo tiene su identidad de juego, si es que conoce que la tiene, a veces le he preguntado como a diferentes entrenadores si sabe si tiene una identidad de juego y a lo mejor entran como en una confusión y no saben si la tienen o no. Algunos dicen que están en ese proceso, ¿cierto? Y a lo mejor, pues, y obviamente eso no tiene nada de malo que esté uno en ese proceso, lo importante es reconocer que hay una identidad en proceso de construcción o que ya existe como tal. La transferencia del modelo de juego
del deporte convencional al deporte alterno, considero que es supremamente importante y es lo que le da, creo yo, desde mi propio punto de vista, más valor a este evento en el que estamos participando en este momento. Porque no podemos alejarnos de deportes que tienen siendo estudiados más de 100 años a deportes tan nuevos como el Ultimate, que apenas tiene aproximadamente unos 40 años en la ventana competitiva, ¿cierto? Entonces creo que apoyarnos de lo que tiene más tiempo funcionando para poder avanzar y desarrollar nuestras propias metodologías desde algo tan alterno pues como es el Ultimate Frisbee. Y eso es lo que se pretende hacer con esta presentación, por lo menos a nivel de introducción, ¿no? Aquí solo un repaso de principios ofensivos y defensivos en deportes colectivos, ¿sí? Entonces entendemos que los principios defensivos, o sea, algo muy fundamental, ¿cierto? Es que pues a nivel defensivo vamos a ir, o sea, podemos hacer persona a persona, ¿cierto? Podemos hacer zonas también de defensa. Vamos a defender líneas de pase, ¿cierto? Sea en el centro de la cancha, sea en los laterales de la cancha, sean diferentes zonas de ataque o de defensa de la cancha. Vamos a buscar ubicarnos entre el elemento y la meta que estamos defendiendo, ¿cierto? Esas son cosas muy básicas, muy fundamentales. Y a nivel de principio defensivo, siempre tiene que estar presente la constancia y el esfuerzo. Y hago hincapié en esas últimas dos palabras, porque de verdad que pues son, creo que como la prioridad a nivel defensivo, ¿cierto? Que debemos de mantener muy presente. O sea, la constancia y el esfuerzo a nivel defensivo, sea desde un punto de vista estratégico o táctico, debe estar presente. Y a nivel ofensivo, pues vemos cómo queremos ocupar todos los espacios libres, queremos dejar espacio al elemento, o sea, es decir, queremos tener una profundización de trabajar con el elemento, sea un balón, sea un disco, ¿cierto? Queremos buscar desmarcarnos, hacer pintas, ¿cierto? Ir atrás si es necesario, no siempre tenemos que ir hacia adelante. Pasar y movernos hacia los espacios libres, ¿cierto? Esto es muy desde lo fundamental entre estos principios ofensivos y defensivos en deportes colectivos. A nivel de principios teóricos de deportes colectivos, igual con esta fundamentación, encuentro pues importante resaltar, ¿cierto? Que hay unos elementos de percepción, de decisión y ejecución que modifican el juego. Entonces, según cómo yo perciba el juego, tomo decisiones y ejecuto, ¿cierto? Volviendo pues a la explicación del modelo de juego, que nos dio Dani, pues tengo que tener muy claro qué tareas de percepción, de decisión y de ejecución van acorde y son coherentes a ese modelo de juego que quiero construir y seguir desarrollando. Igual, volvemos a algo muy fundamental, el aprendizaje motor del deportista siempre tiene que estar presente, pues los esquemas de habilidades básicas y específicas, ¿cierto? Ya sea con el elemento o sin el elemento. Los ambientes cerrados y abiertos, o sea, si decidimos ser más tácticos que técnicos, pero no desligando uno del otro, ¿cierto? O sea, para que se evidencie la táctica, tiene que haber cierto grado de técnica también. Y bueno, pues que este aprendizaje siempre sea también significativo y no repetitivo. Y lo que hago en referencia con esto es que muchas veces nos perdemos en la repetición, pero si de esa repetición no es constante, fluida y cumple con objetivos claros, con intencionalidad, pues no va a ser significativo las repeticiones que hagamos. Más vale un buen pase, ¿cierto? Un buen gesto técnico que hacer miles de gestos técnicos o miles de pases que no cumplen con su intención. Volviendo a estos principios de defensa y de ataque en deportes colectivos, pues algo muy fundamental igual, al fin y al cabo lo que queremos en defensa es recuperar el elemento, evitar la progresión y el avance a la meta del equipo opositor.
y evitar que anoten, que marquen o que tomen ventaja, ¿cierto? Eso es algo muy, muy básico en cuanto a la defensa. Y en ataque, pues queremos anotar, queremos marcar, queremos sumar la máxima cantidad de puntos, queremos progresar hacia la meta y queremos conservar el elemento, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta estos fundamentos de deportes colectivos, entonces, y por eso es que los pongo al principio de esta presentación, porque considero que eh, por más que tengamos muchos años de experiencia o estemos sumergidos en temas muy, muy profundos del deporte que estemos enseñando, instruyendo o entrenando, creo que es importante siempre volver a los fundamentos, porque ahí es donde está la esencia de lo que estamos haciendo. Y para eso pues podemos ya hablar de cosas mucho más técnicas, ¿cierto? Como entrenadores, pues avanzar en temas como el modelo de juego, la construcción, diferenciar entre una estrategia de juego y un modelo de juego, entre otros. Aquí pues ya entrando un poco más en mi campo, en mi cancha, en mi elemento, pues por decirlo de alguna forma, de acondicionamiento físico, eh, cito a Pep Guardiola, en donde él mismo dice, olvídense, la preparación física no existe. Te lleva la mente, los compañeros, los apoyos en el campo, muchas cosas que cuando funcionan todas, el equipo va bien. Pero la preparación física no existe. Todo está relacionado con el orden en el campo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Bueno, y los pongo un poco en contexto. A Pep Guardiola le alababan mucho pues sus éxitos, pensando que se diferenciaba la preparación física del Barcelona a otros equipos. O sea, es una cita del 2010 en donde pues si bien estudiamos pues el progreso de Pep Guardiola como director técnico desde la Roma, bueno, hasta que fue avanzando en sus procesos del Barcelona, el Manchester City ahora, bueno, el Bayern Múnich también, muchas personas todavía creen que su éxito está relacionado a la condición física como tal, como algo analítico, como algo separado de su forma de ver el juego. Y eso es a lo que hace alusión esta frase. Entonces, y es a lo que yo me arraigo mucho, porque a veces pensamos de que mejorar nuestra condición física va a mejorar nuestro entendimiento táctico del juego, va a mejorar nuestras habilidades técnicas del juego, y no hay nada más lejano que eso. O sea, créanme que no porque lo diga yo, sino estudiando a profundidad estos temas y tomando de referencia a directores técnicos como Pep Guardiola, cada vez lo entiendo más. Entonces, si queremos entender cómo construir un modelo de juego, nuestra condición física debe de ir a la par de cómo queremos jugar y no al revés. Entonces, ¿desde dónde se empieza a comprender el modelo de juego para sincronizar el acondicionamiento físico? Pues primero que nada debemos de conocer las demandas fisiológicas del deporte y después, bueno, o a la par debemos de conocer las características biomecánicas técnicas del deporte. Esto puede ser algo que suene muy, muy, muy sencillo, como muy básico, ¿cierto? Como que a lo mejor podemos pensar como que es algo muy obvio, pero en realidad no vemos esto en la práctica como tal, o por lo menos no se ve de una manera contundente en la práctica cuando vemos que, por ejemplo, si nos vamos hacia las características biomecánicas de un deporte, muchas personas dicen, es que yo practico CrossFit y eso es lo que me hace mejor en mi deporte colectivo. Y no hay nada más falso que entender, o sea, no hay nada más falso que creer que entrenar de forma, o sea, tu cuerpo de forma, en patrones de movimientos sagitales y frontales, te va a ayudar para mejorar tus movimientos de rotación. Yo no tengo nada en contra del CrossFit, es simplemente que en una clase común y corriente de CrossFit vas a hacer solamente ejercicios en el plano frontal, o sea, hacia los lados, y en el plano sagital, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Y no hay presencia de ejercicios de rotación. ¿Cierto? Entonces muchos dirán, no, es que en mi CrossFit sí, bueno, listo, si los hay, perfecto. Eso sería genial y puede que eso te ayude a potencializar tus patrones de movimiento. Pero debemos de hacer una construcción de nuestra selección de ejercicios en base a la biomecánica de las técnicas del deporte que estemos entrenando y no algo aislado.
Ya en cuanto a las demandas fisiológicas, aquí les comparto pues una pequeña gráfica que creo que es importante que tengamos en cuenta. Más allá como de quedarnos en los términos y en los conceptos y en las palabras, entender por qué es importante estar actualizado en temas, por ejemplo, como ya no decimos, no, es que voy a entrenar solamente el sistema anaeróbico al láctico, o es que, solamente, es que mi deporte es solamente aeróbico. Entonces, es importante que empecemos a utilizar también conceptos más actualizados como pues las vías de los fosfágenos, el sistema glucolítico y pues toda esta zona de fosforilación oxidativa para poder entender cómo nuestro equipo se va a comportar según el acondicionamiento físico que le apliquemos acorde al modelo de juego que estemos construyendo o que ya exista. Eh, Obviamente, pues si es mixto, ¿cierto? Si hay más predominancia de un sistema energético que otro, ¿cierto? En fin, esto es súper importante y desde aquí es donde se empieza a comprender el modelo de juego para sincronizarlo con el acondicionamiento físico. Ya pues retomando otra frase de José Mourinho, pues dice, para mí no existe los jugadores que están en forma o no lo están, existen jugadores adaptados o no a una forma de jugar. Para mí resistir es estar adaptado a una idea de juego y ser capaz de realizar las acciones individuales y colectivas implícitas en esa forma de juego. Entonces, si aquí hay presente entrenadores y entrenadoras que están tratando de estar en un proceso pues de que sus deportistas comprendan esos aspectos tácticos que ustedes están introduciendo cada vez más, ¿cierto? Es importante entender de que los jugadores, o sea, y las jugadoras no van a mejorar su condición física de forma aislada, sino en esa práctica táctica que construyamos en cada sesión de entrenamiento, sea desde el aspecto defensivo o desde el aspecto de ataque. Por eso es que empezamos las diapositivas con entender muy bien esos conceptos fundamentales de principios ofensivos y defensivos. Entonces, volviendo a comprender el modelo de juego para sincronizar el acondicionamiento físico. Entonces, también tenemos que conocer las aptitudes técnico-tácticas, fisiológicas, anatómicas y psicoemocionales de los o las deportistas para llevar a cabo un proceso integrado. Entonces, no podemos desligar, por ejemplo, aspectos de cuando hablo de psicoemocionales, me refiero cómo se está comportando la persona a nivel emocional con las instrucciones que se están dando, ¿cierto? Ya sea desde la condición física o ya sea desde la parte táctica que el director técnico está manejando. Entonces, si estamos bien sintonizados, vamos a manejar esa misma línea y el jugador va a responder de una manera emocional y a nivel también intelectual hacia eso que nosotros queramos que haga, ¿cierto? Entonces, si es algo defensivo, como que, bueno, queremos que tu cuerpo, la posición de tu cuerpo esté de cierta forma, a ciertos ángulos, para bloquear el ataque del otro oponente, eso es lo que vamos a entrenar desde la condición física y desde la parte táctica, de forma unida, no de forma aislada, ¿vale? También tenemos que comprender los comportamientos deseados del equipo cuando tiene y no tiene el elemento. Entonces, todo preparador físico, ¿cierto? Si se le puede llamar así, a nivel como de segmento de ese cuerpo técnico, esa persona encargada del entrenamiento del acondicionamiento físico debe entender qué es lo que quiere el director técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos en ataque y en defensa que el director técnico quiere manejar? Y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a eso que el director técnico quiere que los jugadores logren, ¿vale? Eso es súper importante para pues sincronizar el acondicionamiento físico al modelo de juego. Entonces, ¿cómo hacemos que el acondicionamiento físico sea coherente con el modelo de juego? Pues el modelo de juego es cómo actúa un equipo y cómo se mueven las distintas situaciones del juego. Entonces, ya solamente entendiendo eso, podemos distribuir las cargas de las capacidades físicas acorde a esto. Igual con los siguientes 4 puntos. Durante el traslado del elemento, en las transiciones de ataque a defensa y viceversa, en los ataques, en la presión al rival, ¿vale?
todos esos mecanismos, todos esos movimientos que se realizan en cada zona del campo, tanto en defensa como en ataque, con el elemento o sin el elemento, forman el modelo de juego de un equipo. La personalidad y el comportamiento que tiene sobre el terreno de juego. Hay equipos que se sienten cómodos con el elemento, otros replegándose, otros realizando presión en puntos estratégicos del terreno. Entonces, para que mi acondicionamiento físico, o sea, lo que yo le propongo al equipo, sea coherente con el modelo de juego, tengo que tener todos estos puntos en cuenta. Bueno, aquí hago una breve pausa de los principios, subprincipios y subprincipios. Dani lo tocó de una manera pues muy breve, yo igual lo voy a hacer de la misma forma, es entender qué es lo que queremos hacer con respecto a los comportamientos tácticos, retomando lo que decía Dani, o sea, cómo queremos que nuestro equipo se comporte con el elemento y sin el elemento. Entonces, si estamos en una zona baja, en una zona media, en una zona alta de la cancha, ¿cierto?, del terreno de juego, van a haber ciertos comportamientos a nivel global, a nivel intermedio, a nivel muy específico que queremos manejar con los jugadores, ¿vale? Esto se traduce pues a todo el tema de cómo queremos entrenar los comportamientos de los jugadores adentro de la cancha. Aquí pues tomo una imagen que me parece importante, tanto para complementar lo que decía Dani como para mantener una coherencia con el acondicionamiento físico dentro del modelo de juego. Entonces vemos que pues el modelo de juego está rodeado de la cultura del país, de la cultura y la cultura y la historia del club, ¿cierto? Tengo pues la virtud y pues el honor de entrenar con equipos como la Comunidad del Oso, que tiene mucho tiempo, ¿cierto? A nivel del Ultimate aquí en Colombia y Latinoamérica, y ya tienen, ¿cierto?, una historia que hace parte de su cultura, y esa misma historia y cultura hace parte de la identidad del jugador de la Comunidad del Oso. Y eso se traduce también a lo que hacemos en cancha, tanto a nivel táctico como a nivel de condición física y en conjunto. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, y muy claro cuáles son las estructuras, los objetivos del club, la idea del juego del entrenador, las estructuras o sistema de juego, que va más direccionado hacia lo que hablaba, ahorita se me olvida el nombre del amigo que hizo la primera pregunta, esas X o esos O, ¿cierto?, o esas formas de estructurar el juego, pues hace parte del sistema, ¿no? Las características y el nivel de los jugadores, entre otros. Entonces, ya llegando a la interpretación de los elementos del morfociclo, patrón, acorde al modelo de juego, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí es que entendamos que se juega como se entrena. Esto todavía, pues, en un deporte voy a decir, como tan nuevo como el Ultimate, esto es lo que todavía está muy como apenas se está empezando a tocar, ¿cierto? En algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, quizás en algunas partes de Australia, que se empiezan a aplicar estos conceptos que se trasladan de un deporte convencional como el fútbol a un deporte alterno como el último. Entonces, lo que se conoce como el morfociclo patrón, pues se entiende como un periodo o un ciclo que se identifica por la presencia de competencias periódicas semanales, ¿cierto? Ya sea, pues, en el caso, por ejemplo, de un equipo grande que compite con sí mismo, ¿cierto? Como competencias preparatorias o competencias amistosas o con otros equipos, ¿vale? Cuando hablamos de morfo, pues hacemos referencia a la noción de forma de un ciclo como fenómeno que se efectúa durante cierto espacio de tiempo, hablando específicamente de procesos anatómicos y fisiológicos que suceden durante el entrenamiento. Y el morfociclo patrón, pues ya como tal el concepto permite que se logre ejecutar el modelo de juego esperado en base a la periodización de competencia tras competencia. Listo, entonces el morfociclo patrón rompe con el paradigma convencional de la planificación de micros, mesos o macrociclos. No quiere decir de que no existan los macrociclos, los mesociclos o los microciclos, sino que de forma convencional ya no se maneja de esa forma porque se trabaja desde lo que sucede la semana presente, la semana siguiente y cuando ya estemos en esa semana siguiente, lo que ha pasado en las semanas anteriores. Entonces no se basa tanto en construir un macrociclo planeando de 3 meses, 6 meses, un año, sino de construir
patrones cíclicos de acondicionamiento a la adaptación al juego que queremos construir, ¿cierto? Desde ese principio del modelo de juego. Entonces, desde el acondicionamiento físico, lo manejamos con estos conceptos de tensión, duración, velocidad, recuperación activa, recuperación pasiva, entendiendo de que supuestamente juguemos, ¿cierto?, en los fines de semana, sábados y domingos. En este caso, el ejemplo que les presento aquí en la pantalla, pues se ve el domingo como el día del partido y desde ahí se empieza a planificar la siguiente semana. Tuve la oportunidad de estar en charlas, en conversatorios y en seminarios con el encargado del acondicionamiento físico del Barcelona, no solamente de fútbol, sino de otros deportes de conjunto del club Barcelona. Y ellos lo que hacen, bueno, no solamente ellos, lo manejan también en otros clubes, es que empiezan a contar desde el negativo, ¿cierto? Estamos, por ejemplo, en negativo 6 días a competencia, negativo 5, negativo 4, 3, 2, 1 día de competencia. Es otra forma de manejar estos conceptos del morfociclo patrón. En este caso lo vemos por intensidad, ¿cierto? Rojo, plasmada en color, rojo siendo pues el día de competencia, blanco siendo el día de descanso, un color azul siendo el día de recuperación, y ya desde ahí empezamos a sumar, ¿cierto?, esos colores de mayor intensidad, siendo el miércoles de tensión, el jueves de duración y el viernes de velocidad. Estos 3 días, que no son obligatorios obviamente tenerlos de esta forma, estamos hablando de que estos ejemplos son tomados de equipos profesionales en donde su labor es específicamente entrenar un deporte como tal. Entonces no estamos como, por ejemplo, en una situación quizás un poco más amateur, ¿cierto? En donde podemos entrenar los días que hayan cancha, podemos entrenar los días en donde haya un volumen mayoritario de deportistas, donde podamos decir, podemos ejecutar un entrenamiento, sea 1, 2, 3, 4 o 5 días a la semana. Entonces es importante contextualizar esto, ¿vale? Y bueno, estos 3 días de tensión, duración y velocidad se conocen como las fases adquisitivas del modelo de juego. Entonces se entiende, y aquí vamos profundizando, en cómo manejar estos principios desde el acondicionamiento físico. Cuando hablamos de la preparación del morfociclo, tenemos que tener en cuenta las características del próximo rival, la idea de juego del entrenador y lo que pasó en el juego anterior, o sea, en la competencia anterior. Es en base a eso en lo que construimos esa semana de entrenamiento. Entonces, ¿cómo interpretamos los elementos del morfociclo patronal acorde al modelo de juego? Entonces, el día de competencia, ¿cierto?, es tanto el final como el inicio de la planeación semanal. Entonces, se acaba el partido, ¿cierto?, y ya empezamos a planificar o ya tenemos en cuenta qué es lo que vamos a entrenar la siguiente semana. La competencia es un indicador de suprema importancia, ya que es la referencia que permite analizar lo que se debe desarrollar en el proceso de modelo de juego anhelado. Entonces, si en la competencia, si vemos la competencia como una constante forma de evaluar nuestro rendimiento, ¿cierto? Desde estos aspectos de indicadores, podemos de una vez decir, listo, esta semana tenemos que trabajar más aspectos defensivos o más aspectos tácticos, o debemos de enfocarnos más en ciertos puntos que otros. El entrenamiento está totalmente ligado a la competencia, ya que es tan relevante la dinámica de entrenar como la propia dinámica de competir, ¿vale? Entonces, ya aquí entramos en un punto pues mucho más profundo desde lo que yo manejo como tal, o sea, como la condición física, ¿cierto? Entender muy bien qué es lo que estamos haciendo a nivel de activaciones musculares, ¿cierto? O desinhibir un poco más el cuerpo según lo que queramos hacer. En una recuperación activa, que ese sería ese día después, ¿cierto? De un descanso total. Digamos que la competencia fue el domingo, hubo un descanso total el lunes, el martes entramos en una sesión de recuperación activa y lo que queremos es mantener una tensión muy baja, una duración muy baja y una velocidad muy baja en cuanto a las indicaciones de acondicionamiento físico. O sea, las capacidades físicas las vamos a trabajar desde una forma muy somera, o sea, algo muy
muy bajo de intensidad, ¿bien? Para que el desgaste emocional sea lo mínimo y de tal forma también el jugador o la jugadora pueda recuperarse desde ese aspecto psicoemocional del que hablamos anteriormente. Aquí van a ver en la pantalla, están viendo pues una fibra muscular y se hace como un tipo de zoom a a la activación de fibras rápidas y lentas y mixtas. Entonces vemos que está bastante disperso, ¿cierto? La aglomeración de fibras musculares y eso es lo que queremos. O sea, no queremos generar ni más ni menos activación de las fibras musculares, sino queremos generar distensiones, ¿cierto? Manteniendo principios del modelo de juego, o sea, acercándonos desde mi punto de vista al elemento lo más posible, pero sin generar cargas que sean de alta intensidad. Ya cuando hablamos de estas subdinámicas de recuperación activa, pues aquí de una manera pues muy breve voy a explicarlas para que tengamos como una idea de cómo nosotros bueno, desde el punto de vista del entrenador físico, cómo se enlaza con el director técnico y por ende genera un producto con los jugadores y jugadoras que va a ser un resultado positivo para el resto de la semana. Entonces, en la recuperación activa queremos, desde lo físico, queremos una dinámica baja, entrenamiento bastante discontinuo, pausas largas, mucha recuperación. Bien, entonces, en cada deporte que aquí haya representantes, pues ya se estarán imaginando qué dinámicas podrían estar trabajando, ¿cierto? En lo táctico, pues se trabajaría basándose en el partido anterior, conceptos que creamos deben de reforzarse y demás. Desde lo psicológico, ejercicios que sean muy simples, donde el jugador no tenga que pensar ni desgastarse demasiado mentalmente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y que muchas veces se subestima. Cuando generamos mucha carga psicológica tan cerca a la competencia, o sea, posterior a la competencia, o sea, no se puede garantizar de que haya una recepción tan efectiva como cuando se permite llevar esos procesos un poco más adelante en la semana. En cuanto a principios, queremos trabajar principios grandes, ¿cierto? Los más importantes del modelo de juego. Podemos trabajar subprincipios y subprincipios y debemos fijarnos en el desgaste emocional con conceptos simples. En cuanto a los ejercicios, deben ser de baja duración e intensidad donde trabajemos nuestros principios de una complejidad baja, tensión baja y velocidad baja. Y los tiempos de duración y pausas, pues que sean entre 1 minuto y 2 minutos de duración y una pausa que oscile entre los 6 y 7 minutos. Entonces, aquí pues es importante como todos los componentes lúdicos, ¿cierto? Y de recreación que podamos proponer en nuestros deportes para que sea más bien una distensión agradable y armoniosa para los deportistas. Eso es algo ya pues de la experiencia propia que recomiendo y sugiero. Bueno, aquí me disculpan, esta es la diapositiva del lunes, sí, una recuperación pasiva, debe ser así tal cual como lo vemos en la imagen, un descanso en donde no haya presión, no haya tensión de ningún tipo, ni físico, ni técnico, ni táctico, ni psicológico. Bien, ahora sí, pues pasamos al día de tensión. Vuelvo y repito la aclaración. O sea, partimos del domingo, ¿cierto? Pasamos en la competencia del domingo, pasamos al lunes, que sería esta, ¿cierto? La recuperación pasiva. Luego pasamos a la recuperación activa el martes, ¿cierto? Y ya ahora estamos aquí, ¿bien? El día miércoles, ¿bien? Aquí ya fíjense la diferencia en la aglomeración de fibras musculares. Bien, ¿se acuerdan esa primera imagen de las fibras musculares? Estaban muy dispersas porque no había mucha activación. Aquí ya el día miércoles, en una dinámica de tensión, bien, queremos generar una alta presencia de ejercicios que según lo que pues cada deporte demande, deben de ser más contracciones excéntricas o más contracciones concéntricas. Aquí la intensidad es muy alta, ¿cierto? Porque queremos generar justamente eso, una alta presencia de estímulos intensos que generen ese enfoque que le queremos dar a las fibras musculares en cuanto a lo que estamos trabajando
no solo desde la condición física, sino ligada al modelo de juego que queremos trabajar. Fíjense aquí en la esquina inferior derecha, que van subiendo, ¿cierto? Los puntos de tensión, disminuye el punto de duración y aumenta el punto de velocidad. Entonces estamos hablando de espacios, o sea, trabajos en espacios reducidos, donde hay mucha presencia del elemento, ¿cierto? Mucho toque del elemento, mucho contacto con el elemento, sobre todo pues si se quiere manejar ese concepto de espacios reducidos para que haya alta presencia de fases excéntricas y concéntricas, dando más énfasis en una que otra según lo que se quiera y lo que se desee. Muy brevemente, pues no les voy a leer todos estos conceptos, pero fíjense, lo importante aquí es que reconozcamos que hay unos principios de tensión, o sea, tanto de recuperación, tensión, duración y velocidad que debemos de respetar si queremos construir un modelo de juego en base a estos principios teóricos. Entonces vemos la parte física, táctica, psicológica, el manejo de los principios, los ejercicios, cómo se deben de ejecutar o qué es lo recomendado, y el tiempo de duración y pausa entre cada ejercicio, para garantizar el éxito de adquirir esa fase de tensión adentro del morfociclo, patrón. Ahora fíjense bien en las fibras, en la activación de fibras musculares, ¿cierto? Entonces ya pasamos de una activación de fibras musculares quizás más de carácter tipo o sea, más de carácter blanco, de fibras tipo rápidas, ¿cierto? De esa exigencia bajo fatiga, bajo cansancio. Ahora pasamos a trabajos de duración, en donde va a haber más presencia del sistema oxidativo, ¿vale? Entonces, fíjense aquí en la parte inferior derecha, vemos una disminución de la tensión, pero de todas formas hay presencia de esos ejercicios de carácter de tensión. Vemos un aumento de los ejercicios de carácter de duración y vemos una disminución de los ejercicios de velocidad. Fíjense de igual forma este esquema que nos presenta de desgaste emocional, ¿cierto? En cada uno de estos elementos del morfociclo, ¿cierto? Varía el desgaste emocional también. Igual, hay unos principios a nivel físicos, tácticos, psicológicos y cómo manejarlos desde los principios, desde los ejercicios que podemos hacer y cómo manejar los tiempos de trabajo y de recuperación. Y ya finalmente llegamos a los días de velocidad. Entonces, fíjense que hay una secuencia lógica y coherente bajo la tensión, la duración y la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para una competencia el fin de semana, ¿cierto? O sea, al final de la semana, los estímulos que buscamos propiciar en el organismo de los deportistas, de los o las deportistas, debe de ser acorde a estos tipos de manejos de acondicionamiento físico, para que el cuerpo pueda asimilar de una manera ordenada las tensiones musculares que queremos manejar. Entonces, fíjense que aquí ya hay más activación, igual, no tanto o sea, obviamente de fibras rápidas, pero no tanto de potencia, ¿cierto? Sino más de velocidad en cuanto a lo que queremos lograr en el esquema que queramos manejar con nuestro equipo o con nuestro deporte. Por ejemplo, si es en el Ultimate, estamos hablando de ejercicios más lineales, ¿cierto? En donde haya alta presencia de ejercicios de largo, ¿cierto? Buscar hacer ejercicios donde haya, por ejemplo, ataques a la zona que queremos anotar, ¿cierto? Tanto a nivel de ofensivo como defensivo, trabajar esos principios de velocidad bajo un esquema de velocidad lineal, ¿cierto? Entonces, tanto velocidad lineal adelante y atrás como principios laterales, dependiendo de lo que manejemos en nuestro deporte. Y obviamente, pues, respetando las dimensiones de las canchas en las que participemos. Si es en balonmano, pues obviamente las dimensiones van a ser diferentes, pero se puede perfectamente manejar el mismo principio de velocidad. Adentro, o sea, si hablamos, por ejemplo, de fútbol sala, sería algo similar, más similar a balonmano, porque las dimensiones son relativamente similares. Volvemos a ver aquí la esquina inferior derecha, baja, o sea, se mantienen los principios de tensión, disminuye los principios de duración, pero fíjense que el principio de velocidad en cuanto a las tensiones musculares aumenta mucho más. El desgaste emocional disminuye, ¿cierto? Porque la intensidad no es tan alta, por ejemplo, como los días de tensión, ¿vale?
Y ya finalizamos con estos, bueno, volvemos con estos principios de velocidad, ¿verdad? Tanto físicos, tácticos, psicológicos, ejemplos de ejercicios, principios y tiempos de duración y pausas. Todo esto lo vamos a manejar en la segunda parte de este evento, que más adelante les daremos más información, pero ya esto es mucho más específico, mucho más de profundización. La recuperación activa de precompetencia, esto es supremamente importante y fíjense que es muy similar al enfoque que se le da a la recuperación activa al principio de la semana. Entonces, queremos es generar mucha presencia del elemento y muchos principios tácticos que no generen mucho desgaste, tanto intelectual como emocional, pero que mantengan un enfoque, yo le llamo pues un estado de urgencia controlada, ¿cierto? Un estado de caos controlado, para mantener toda esa presencia psicoemocional, ¿cierto? Toda esa parte socioafectiva dentro del equipo presente antes del día de competencia, ¿vale? Y finalmente, pues llegaríamos a la competencia, que sería donde comenzamos. Bueno, ya pues finalizando las últimas presentaciones de aquí, pues les comparto igual como estas frases de referentes, en especial pues esta última de Paco Seirulo, que para mí es un gran referente, es una persona pues a quien le estudio casi que todos los días, trato de aprender algo de los textos y de la academia que nos presenta para los deportes colectivos. Y dice, pues la preparación física en los deportes de equipo no existe. Lo que existe es una interdependencia de factores que condicionan la acción competitiva. Una frase tan corta y tan sencilla como esta verdaderamente nos ayuda a fragmentar todo aquello que conocemos en la preparación física como un elemento aislado del modelo de juego o de nuestra forma de ejecutar los principios tácticos de un deporte colectivo y poder reaprender, ¿cierto? O sea, aprender, desaprender, reaprender todos estos principios que nos ayudan a unir y a romper paradigmas, ¿cierto? Que nos ayudan a unir a todos estos elementos que son importantes adentro del deporte colectivo. Entonces, no podemos decir que la preparación física es aislada a todos los otros factores interdependientes de la acción competitiva. Y esa es una de las últimas frases con las que quiero ir terminando pues esta presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia, por su atención y por su tiempo. Pues de verdad que me siento muy emocionado de poder llevar a cabo esto. Desde que contacté a Dani y a Damian para poder hacer esto una realidad, pues estaba muy emocionado. Tuvimos 130 inscritos, de los cuales solamente hay menos de un tercio. Pero de todas formas creo que la persona que se inscribió está interesada en aprender más de estos temas para cada vez ser más actualizado en su deporte. Entonces esperamos que para el próximo evento, que le vamos a ver un poquito más ahorita a fondo, así sean 5 personas, pues para nosotros va a ser un gran avance a nivel de la evolución de nuestro deporte, sea cual sea, sobre todo los deportes alternos, para poder seguir construyendo y no quedarnos atrás con las frases famosas de que no, es que los gringos son mejores que nosotros, o es que los europeos lo hacen diferente porque tienen esto, porque tienen lo otro, sino cada vez nosotros, como latinoamericanos, como colombianos, venezolanos, mexicanos, donde estemos ubicados, tengamos herramientas como estas que estamos brindando ahorita para poder cada vez más tener jerarquía, en el buen sentido de la palabra, adentro del deporte que practiquemos y que no seamos tan dependientes de otras culturas, o sea, sin quitarle el favor pues que nos hace también aprender de otras culturas, pero también crear nuestros propios principios de juego, nuestros propios modelos de juego, nuestra propia identidad de juego, según el deporte que practiquemos. Esa es la esencia del por qué estamos haciendo esto, acompañado pues de la proyección social que queremos fomentar y que ojalá nos ayude a crecer aún más todavía en los deportes colectivos y demás. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, estamos ahí abiertos a lo que sigue, Dani.